Muchas gracias, Clara, por compartir un poquito de tu día con nosotros aquí desde España. Estamos muy emocionadas para estar aquí contigo, a partir de lo que nos dijo Colin Figo. Ella es, como decíamos, coordinadora y directora de Mercadotecnia de TomTom, está desde los Países Bajos. También es parte de CODE, también es parte de las redes que tenemos de igualdad, también es parte del consejo de distintas organizaciones, incluida el Ballet de Ópera Nacional de los Países Bajos, también del Consejo Económico de Ámsterdam. También fue entre las primeras 15 mujeres de la tecnología. También fue votada como una de las mujeres más inspiradoras de la tecnología europea. Entonces, para mí es todo un gusto darle la bienvenida a Corinne. Nos va a platicar sobre cómo es que TomTom ha cambiado el negocio para mantenerse como los primeros en su área. También cómo es que también utiliza la eficacia para la movilidad social, para la educación. Corinne, bienvenida. Muchísimas gracias a ti. Cuando escucho ese tipo de presentaciones dices, bueno, no hay presión ni nada, ¿verdad? No me ponen presión en absoluto. Tienes toda la razón, pero no, estás hablando de mí. Hablemos un poquito sobre TomTom. Siempre algo que quisimos saber es, ¿a quién se le ocurrió ese nombre, TomTom? Para ser honesta, la empresa empezó hace 30 años y me acuerdo que hablábamos también sobre software en esa época. Entonces el nombre, simplemente queríamos nosotros generar la marca para el consumidor. No era así como que una regla general la que seguimos. En el 2001, cuando empezamos a fabricar o a generar software para el mercado de los consumidores, estábamos buscando un nombre que fuera no tan técnico, porque creo que aquí lo que pasa con la gente de tecnología es que queremos a veces hacer las cosas como muy complejas, muy técnicas, y nosotros queríamos tener un nombre que fuera fácil, fácil de entender en todo el mundo, a nivel mundial, y entonces, bueno, ¿qué dijimos que es Tom? Tom, 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 no sé, como que se nos ocurrió. Y empezamos con ese nombre. Básicamente tanto mi esposo como yo, otras personas, empezamos a hablar sobre esto. Y me acuerdo que una vez estábamos en la feria de comercio y nos dijeron Tom Tom. O sea, ¿ustedes qué hacen? ¿Ositos de peluche o qué, de qué gira su negocio? Pero entonces me acuerdo que estábamos asociando, como que la gente no lo asociaba con un producto de tecnología. Y nosotros tampoco queríamos hacerlo así, simplemente queríamos que democratizar la navegación para todos. Simplemente, bueno, TomTom ya es un activo, ya inclusive entró al diccionario, entonces, bueno, sí funcionó al final de cuentas el nombre que le pusimos. Y a mis amigos de California, cuando les hablo sobre TomTom, una de las preguntas que muchas veces me preguntan es, ¿a poco todavía existe? Y me acuerdo que TomTom lo usaba yo como un dispositivo para navegaciones desde el auto. Y una de las cosas que me impresionaba muchísimo sobre la empresa era que la cofundaron y siempre está cambiando constantemente y que no ha cambiado su enfoque, pero aún así siempre tiene innovación, están reinventándose ustedes de manera continua. Entonces, ¿cuál sería el secreto de TomTom para esto? Mira, supongo que empezamos hace 30 años y aquí lo que estamos haciendo es que estamos en los 90, principios de los 2000. La tecnología no era lo que era hoy en día. Hay que nosotros permitir que esté accesible para todos, que tenga buena interacción con los usuarios. Básicamente en eso nos basamos como empresa. Y primero, nosotros lo que hicimos fue que simplemente trabajamos con este mercado de navegadores. Sobre todo era muy importante, era muy fácil, que fuera muy fácil de usar. Cuando empezamos con el primer sistema de navegación, hicimos lo mismo. Queremos un producto que simplemente dijera, bueno, lo voy a comprar en la tienda, lo voy a colocar en mi auto para navegar. Simplemente queríamos que la tecnología fuera muy fácil de usar, que fuera muy útil al mismo tiempo. Siempre ha sido uno de los principales motivadores. Ahora, nuestra experiencia, por supuesto que tiene que evolucionar. Entonces, un tema importante en este sentido fue que cuando le ponemos nosotros a Teletapas, que es finalmente uno de los principales desarrolladores de mapas, bueno, nos salimos con ellos, nosotros fuimos empresa de software, luego fuimos de hardware y luego otra vez nos cambiamos a ser una de los fabricantes o desarrolladores principales tanto de tráfico como de mapas del mundo. Entonces, el día de hoy usamos los miles de millones o
billones de teradatos, metadatos, lo que se puedan imaginar, para recopilar datos para que nuestros productos sean cada vez mejores. Y esto nos ha funcionado desde el inicio. Siempre simplemente queríamos asegurarnos de simplemente hacer todo esto en tiempo real. Todo lo que hemos hecho básicamente desde hace muchos años es lo que nos ha mantenido así andando. Entonces, bueno, simplemente somos proveedores muy importantes para la industria automotriz. Tenemos muchos planes también para el futuro. Escuché que mencionabas que, bueno, eran creativos, innovación, ¿no? Son innovadores y por supuesto que se necesitan esos elementos en una empresa como TomTom y se requieren de distintas mentes ahí trabajando. Y sé que ustedes proponen muchísimo el tema de la diversidad. ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto? ¿Cómo les funciona en TomTom? ¿Cómo se aseguran de que el equipo sea ágil? Y, por ejemplo, se les pueda ocurrir toda esta innovación y al mismo tiempo mantenerse a la vanguardia. Mira, cuando pensamos en este inicio que tuvimos fue con mucho ruido. Todo lo que tratamos de hacer fue garantizar, o la idea general era que queríamos entender cómo podemos nosotros simplemente transmitir cambios en el tránsito en tiempo real a nivel mundial, por supuesto con una mayor precisión posible. Eso era un problema, sobre todo en cuanto a la tecnología de las ubicaciones. Lo que tenemos hoy, bueno, son más de 5.000 empleados, 35 ubicaciones distintas y algunos de los mejores ingenieros de esta industria trabajando en este tipo de tema de que es el Big Data, que es tan profundo. Y no se puede hacer esto si todo el mundo piensa de la misma forma. Entonces la ingeniería de cómputo y los datos en esta área tiene que ver con resolver problemas. Sabemos que tenemos también esta imagen de ingeniería de software, donde tenemos que nosotros abordar problemas muy difíciles a través de la tecnología para poder hacerlo. Y únicamente se puede hacer y se puede tener esta creatividad si vemos esto desde distintos ángulos. Entonces en TomTom somos firmes creyentes de que tenemos que tener diversidad en todos los niveles de género, cultural, socioeconómica, de básicamente contexto, tener muchas personas con distintos contextos para que puedan aportar sus elementos creativos, su conocimiento para usar estos datos a efecto de poder resolver un gran problema que es el que estamos tratando de resolver en ese momento. Entonces, de manera muy, muy honesta, creo que sí podemos nosotros resolver estos problemas con innovación, pero para eso tenemos que contar con un grupo de personas que tenga pensamientos diversos. Aquí en el Silicon Valley, cuando nosotros hablábamos sobre este tema, sobre todo escuchábamos nosotros aquí, por ejemplo, una frase que era así como tubería con fugas. Bueno, está bien contratar gente de diversidad, pero también es muy difícil retenerlos. Vemos muchas mujeres y vemos, por supuesto, que hay minorías que no están bien representadas. Y bueno, por supuesto, muchas veces se van rápidamente a las empresas. Hay una cultura distinta, por ejemplo, que ustedes tienen, es algo que ven en TomTom o ustedes hacen algo en particular que les resulte muy eficaz al momento de permitirles a las personas que luchen, que perseveren en la empresa. Mira, justo hemos platicado sobre este tema. Creo que tenemos dos temas principales. El tema de que las mujeres se encuentren en esta diversidad como parte de este proceso, que vayan a estudiar ciencias y después ingresen a la industria. Y una vez que estén en la industria, ¿cómo los podemos mantener? Bueno, con frecuencia, las mujeres o las personas de minorías no necesariamente se sienten seguras en entornos, porque no necesariamente deben de ser las personas que no se identifican con ellas. O si tenemos un equipo, no sé, una mujer y 100 hombres, por supuesto que puede ser un poco difícil tener éxito en ese entorno. Entonces lo que hacemos es tratar de generar un entorno lo más cómodo para que las mujeres jóvenes se mantengan en la industria. Sobre todo lo que tenemos que hacer es reconocer que van a trabajar en un entorno con muchos hombres, pero también tratar de darles como una especie de camino de carrera. Porque si estamos en un grupo de esta forma, por supuesto que todos los jefes van a estar por encima de ti, la mayoría van a ser hombres. Y tal vez ellos se van a poner a pensar, bueno, ¿y cómo puedo yo ascender? ¿Cuál va a ser mi camino de carrera? No todas las mujeres van a levantar la mano y decir, bueno, y preguntar, bueno, ¿cuál va a ser mi camino en esta carrera?
Entonces, para eso tenemos nosotros un buen programa tanto de mentoría como de inducción. Hablamos también sobre la cantidad de mujeres o la proporción que tiene que haber. Entonces creo que aquí es muy importante que nosotros hagamos esta inducción. Y lo que hago yo al hablar con las mujeres en el negocio es buscar a alguien a quien admiremos. Y muy probable que sea un hombre, porque pues tenemos una determinada proporción. Y también, bueno, si consideras que esa persona es inspiradora para ti, bueno, pídele que sea quien te guíe en el negocio. Eso puede ayudar, es una forma también de nosotros poder mantener a las mujeres en la organización. Tenemos, por supuesto, una diferencia entre lo que llamamos patrocinio y mentoría. También estamos nosotros dentro del negocio, fuera del negocio. Simplemente podemos encontrar a alguien también para que nos pueda ayudar a alcanzar el éxito. Sobre todo en este tema, podemos ver que cada vez hay más conciencia por parte de las personas porque encontramos a muchos patrocinadores, muchos mentores que están listos también a acompañar a las mujeres simplemente a llevarlas a través de ese camino hacia la cima, si es que eso es lo que ellas quieren, por supuesto. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Cori, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas. Una de las cosas que yo he observado en mi propia vida laboral, en las empresas cercanas a la Universidad de Stanford, es que una vez que llegamos al 25-30% de las mujeres de la empresa, la cultura también cambia y todo esto se torna un poquito más fácil. Vemos a muchas mujeres jóvenes que entran a estas empresas de Silicon Valley que dicen, mira, después de un año, bueno, la cultura no es muy inclusiva, no es como que muy receptora. Entonces, en cuanto la organización de la empresa llega a un determinado porcentaje o límite de mujeres, cambia esta cultura. Ya habíamos mencionado esto antes y creo que también han observado lo mismo, ¿no? En TomTom, en otras empresas en las cuales ustedes han trabajado, ¿correcto? Creo que tenemos que tener justamente este círculo virtuoso. Cuando tenemos un determinado número de mujeres en la organización, entonces las vemos ahí, y hay una sensación de que no eres la excepción. Uno, mi hijo, bueno, dos de mis hijos son científicos de cómputo, uno trabaja en una empresa muy grande de desarrollo de software, y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Todos mis superiores son mujeres. Entonces, todas estas jefas en esta empresa que es de ingeniería y ciencia de datos, ahí todas son mujeres. Entonces, eso me parece bastante inspirador y creo que estamos empezando a ver ya más cambios. Pero sí, por supuesto que tenemos que seguir trabajando y sin duda tenemos más mujeres y sabemos que por supuesto también es muy importante, tenemos muchísima escasez o falta de mujeres en todo el mundo simplemente para poder seguir continuando con esta industria. Creo que las mujeres están muy felices, se sienten más recompensadas, se sienten bien, se sienten bastante contentas con su camino laboral y simplemente trabajan con otras mujeres en la organización, como dices, inclusive con el 20% empezamos a generar este círculo virtuoso. Claro, totalmente, totalmente. Y necesitamos, por supuesto, el talento de las mujeres, el que pueden aportar las mujeres. Entonces, poquito a poco empezamos a ver más este cambio, tenemos mayor conciencia. Por un cierto tiempo también tratamos nosotros de trabajar con WITS, de que las mujeres trabajan a través de esta iniciativa que llamamos 30 por 30. Dijimos, bueno, vamos a tratar de tener el 30% de las mujeres en todos los niveles de organización para el 2030 y creo que eso es fantástico. Esperemos que sí siga esta forma. Ahora te quería preguntar un poquito más sobre Estados Unidos, Asia, sobre todo frente a Europa. TomTom, por supuesto, que es así como que una central eléctrica de poder allá en Europa. Entonces, con estas empresas tecnológicas enormes, no están todas en Estados Unidos ni en Asia, sino que me interesa mucho conocer su perspectiva en ese sentido. ¿Por qué piensan, a qué piensan que se debe esto? ¿Qué se puede hacer en su opinión? Porque creo que sería muy bueno tener una tercera de concentración, otro lugar también donde se puede desarrollar esto. ¿Qué se puede hacer en Europa para que esto sea posible? Creo que lo que vemos en los Estados Unidos es que hay un ecosistema que se está desarrollando, donde hemos tenido empresas tecnológicas muy exitosas que básicamente le inyectan capital a nuevas empresas, que son la base de esto. También
Tenemos asociaciones de capital muy grandes, tenemos talento muy sólido en la universidad, por ejemplo, la que tú te encuentras en este momento, ese será un ejemplo de ello. Básicamente tenemos un ecosistema muy sólido. Las universidades ahí cuando tienen este tipo de inversiones exitosas, simplemente lo que hacen es que se insertan en el ecosistema, no solamente con fondos, sino también con mentoría, como ya lo mencionamos, también con la experiencia que han generado, sobre todo en algún tipo de escala a la cual se ha llevado este tipo de empresas. También un tema muy importante, sobre todo el bloque financiero, en el, en un periódico de los Países Bajos, vimos que ya empieza a generarse tanto en Países Bajos como en Europa, que cada vez hay más empresas de tecnología que están llegando, están surgiendo, sobre todo lo vemos con ese tipo de empresas transnacionales como Booking.com. Técnicamente es una empresa canadiense, pero sabemos que fue generada en los Países Bajos, también aquí fue desarrollada, tenemos aquí 19.000 millones de euros también como capital, tenemos un límite de mercado de 52 millones, simplemente nosotros podemos ver que también por supuesto empezó a generarse en Estados Unidos. Entonces en TomTom también podemos ver a uno de las principales empresas que empiezan a desafiar esta área, ¿no? Tal como las empresas que vemos que son como Google. Bueno, estas empresas han tenido éxito, sobre todo reinvirtiendo sus fondos, su conocimiento para insertarlo en este ecosistema. Las personas que se capacitan con nosotros también tienen este tipo de espíritu emprendedor que también se lo ofrecen y lo brindan a este mercado. Entonces, creo que en esta industria hemos visto que, bueno, a lo mejor Europa sí podría ser, ¿no? En la siguiente década como que los principales puntos, pero bueno, eso lo vemos como algo muy positivo que puede también generar ese tipo de éxito, así como lo han visto en Estados Unidos y que nos llegue a Europa. También hemos visto nosotros un cambio en las actitudes. Tomamos más riesgos, tenemos un mayor nivel de ambición. Me parece que tenemos empresas incipientes que son mucho más maduras. Entonces creo que la organización y la atmósfera ahorita es la correcta en Europa para poder simplemente desarrollar al siguiente gigante de la tecnología. También lo vemos nosotros, sobre todo al momento de ver que tenemos empresas de tecnología muy grandes. Hemos visto poquito a poco que ya la participación de mercado empieza a bajar, sobre todo frente a nuevas empresas de comercio. Entonces también nosotros vemos un nuevo nivel mucho más equilibrado en empresas europeas que están ya luchando para entrar, están compitiendo para ser muy exitosas tanto como en Asia, tanto como en Estados Unidos. Una de las condiciones, por supuesto, también que tenemos aquí para desarrollar este tipo de empresas es la disponibilidad del talento. No hay escasez en Europa en ese sentido, ni en el Oriente Medio, ni en África. Y son lugares fantásticos también para la cuestión de la educación. Eso me lleva al tema de la educación, que también es otra pasión que nosotros compartimos y quiero pasar un poquito más de tiempo hablando sobre Codem. Me parece que es un programa que ustedes fundaron, me parece muy interesante, me parece muy motivador. Entonces, bueno, compártelo con nosotros, con la audiencia, al respecto de qué significa Codem, qué es Codem. Simplemente bueno, me gustaría saber qué es lo que están estableciendo con este programa de Codem. De acuerdo a lo que mencionas, creo que eso es generar un ecosistema, desarrollarlo. Digo, lo vemos en el mundo, lo sabemos y requerimos de talento para poder crecer, desarrollar esos negocios y también para resolver todo este tipo de problemas mundiales que nos rodean. Innovación en la tecnología también nos va a ayudar con el cambio climático, con las transiciones climáticas, transiciones energéticas. Hay temas muy interesantes, muy importantes que finalmente van a tener como base a la tecnología. También sabemos que el problema es que el talento espanta, es un problema muy grande para todos nosotros. Y creo que el sistema educativo no siempre ha podido satisfacer las necesidades de la industria. Entonces, aquí vemos que tenemos muchos ingenieros, muchos científicos de datos que se ven estancados. Entonces, sobre todo en Países Bajos, en Europa es un poco difícil encontrar ese talento. La demanda es tan alta que los profesores están trabajando, por supuesto, en distintas universidades como la tuya, pero en Europa también es un poquito más difícil retenerlos, mantenerlos con nosotros. Entonces, cuando
llegué al 43, que fue una escuela que estableció Javier Nenis, también es un emprendedor francés, es filántropo. Aquí está la respuesta. Entonces, una escuela donde estemos con colegas en 3 años, donde aprendamos nosotros ciencias de los datos. Tenemos una apertura que es solo 7 días a la semana, 24 horas al día. Tenemos excelentes programas académicos, tiene distintos módulos. Los primeros 18 meses tenemos que aprender lo básico sobre programación, por ejemplo, C++, es el lenguaje de programación. Y también cuando hacemos una pasantía podemos regresar y nos especializamos en programación web, sistemas, inteligencia artificial, ciberseguridad. Tenemos 6 módulos en los cuales podemos elegir aquí. Lo interesante sobre esta escuela o esta facultad que tenemos es que está abierta para cualquier persona. No necesitan ningún tipo de requisito para que las personas simplemente puedan, no, ya sea un adolescente, algún joven, simplemente pueda inscribirse. Simplemente, a veces es muy difícil simplemente regresar a este camino de la educación cuando lo dejamos. Pero en esta escuela no importa, puedes provenir de donde tú quieras, no importa. Aquí lo único que importa es que tengas mucha motivación, mucho empuje. Aquí lo que hacemos es que los elegimos para que simplemente ustedes trabajen también mucho porque, por ejemplo, tenemos piscina, por ejemplo, así se le llama el grupo de piscina en Francia, ¿no? Simplemente tenemos un cohorte de 122, es un grupo de 122 que necesitamos para este tipo de aprendizaje entre pares y mantenemos aproximadamente el 30% al final de ese mes y hacemos 3 piscinas en un grupo, por ejemplo. Entonces, vi que esto era fantástico, era una forma inclusiva para poder simplemente tener conocimiento práctico en una ubicación física y también con nuestros estudiantes o nuestros colegas. Ahora, lo importante para mí era tener el 50% de las mujeres, porque en la ciencia de cómputo lo que vemos en Europa es que hay una relación también que podemos ver. Simplemente también aquí podemos ver que estas empresas tienen ese tema de ciencias de cómputo donde tenemos una licenciatura, me parece, en Stanford para esta área. ¿Sí me parece? ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Hemos visto un cambio muy importante sobre todo este tipo de nivel, a nivel tanto de licenciatura, sí, también la vemos en posgrado y por supuesto que esto también se debe debido a la reforma educativa, donde hemos modificado la forma en la cual estamos nosotros impartiendo clases. Es muy interesante también lo que mencionaba sobre CODEM, que se enfocan en esta mentoría entre pares, porque será justamente la clave para poder tener éxito aquí en la ciencia de cómputo, también en Stanford, también como en Harvey Mudd, que también trabaja muchísimo para estos dos. Y bueno, simplemente creo que es uno de los componentes más esenciales y más básicos que vemos. Sí, eso ayuda muchísimo. Cuando nosotros abrimos esto, en esta red tenemos a 40 escuelas de todo el mundo. La primera empezó hace 6 años, cuando me apenas tenía 2 años. Y sí creo que, bueno, tenemos aquí el 30% de las mujeres. Mi primer grupo tuvo 27% de mujeres, que estaba un poquitito arriba de ese 25%. Y también nosotros podemos ver que, claro, sin duda, también tiene aquí un impacto positivo. También me complace muchísimo ver que ahora tenemos un 42% de mujeres en el último grupo que se unió en octubre. Entonces, sí, definitivamente nos está yendo muy bien. Sí, es fantástico verlo, me da mucho gusto que lo hayas compartido. También aquí estamos pensando un poquito en cómo podemos escalar un poquito más para tener a miles de personas en vez de cientos de personas. Y espero que ese tema del desarrollo también inspire a las universidades a que vean esta parte del aprendizaje, para que trabajen con ustedes o sigan su ejemplo para cambiar también aquí el temario, ¿no? Creo que es muy importante. Simplemente te quiero agradecer muchísimo, Corinne, simplemente por estar aquí nosotras. Pues también nosotros aprendimos mucho sobre TomTom, la pasión que tienes sobre TomTom, y también te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias. Fue muy rápido, pero bueno, todas las mujeres que están aquí, simplemente queremos que sepan que tenemos a 500 ingenieras aquí en TomTom, y también aquí podemos ver que también simplemente somos una excelente empresa para trabajar, y vamos nosotros aquí a hacer una excelente revolución aquí en la tecnología, en la educación. Por favor, simplemente soliciten su empleo con nosotros, nos encantaría tenerlas. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por haber compartido también por esta iniciativa tan fantástica de mujeres en la ciencia de los datos, también por este tipo de iniciativas. Por supuesto que vas a tener mucho avance, les agradezco muchísimo. Y, sí, excelente. No, hay que continuar así.
Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego.